Bienvenidos a Susurros de la Tierra Media. Este es un lugar donde el tiempo se detiene y las historias de Tolkien encuentran su voz entre susurros y estrellas. Ponte cómodo, relájate y déjate llevar por los caminos de la Tierra Media. Cada relato es una invitación a soñar, una pausa para el espíritu y un refugio para la imaginación. Que la estrella de Earendil ilumine tu descanso. Prólogo. Bajo la luz de los árboles. En los días primeros, cuando el mundo aún era joven y el recuerdo del amanecer de los Eldar permanecía fresco en el corazón de Amán, los dos árboles brillaban sobre el reino bendecido. Telperion y Laurelin, el plateado y el dorado, tejían en sus ramas la luz viva que bañaba la tierra inmortal de los Valar. En Tirion, sobre la colina verde de Tuna, se alzaban torres de mármol y cristal, y en ellas moraban los Noldor, los más sabios y hábiles de los elfos. Y su rey era Finwë, noble entre los Eldar, amado por todos. Mas en el seno de su esposa, Miriel Serindé, nació un hijo que habría de ser llamado el más grande y el más trágico de los Noldor. En su nacimiento hubo gozo y maravilla, pues el niño era hermoso y de mirada ardiente, pero también hubo un presentimiento de pesar. Miriel, tras traerlo al mundo, se sintió consumida, como si toda la fuerza de su espíritu hubiera pasado al niño. Jamás, desde que despertamos en Cuivienen, he sentido tal cansancio, dijo a Finwë con dulzura. Toda mi vida ha ido a su vida. Su fuego es el mío, y ya no tengo fuerza para seguir. Poco después, su espíritu abandonó el cuerpo y se retiró a las estancias de mandos. Fue la primera de los Eldar en morir. Así quedó Finwë solo con su hijo, y llamó al niño Curufingüe, pero su nombre de uso fue Fëanor, el espíritu de fuego. Desde su niñez, su mirada brillaba con una intensidad que pocos podían sostener. Capítulo 1. Infancia de llama y sombra. Criado en Tirión, Fëanor creció rodeado de esplendor y saber. Finwë lo amaba con ternura y procuró ofrecerle cuanto conocimiento los sabios pudieran darle. Pero Fëanor aprendía con una rapidez asombrosa, superando a sus maestros en poco tiempo. Desde joven mostró una curiosidad que parecía insaciable. Aprendió de los herreros de los Noldor el arte del metal y la joya, del tallado y del pensamiento. Y pronto creó nuevos métodos y herramientas que nadie había imaginado antes. Fue Fëanor quien inventó las Tengwar, las letras élficas que aún se usan en la Tierra Media. Y no lo hizo solo como una escritura, sino como una obra de arte, donde cada trazo tenía ritmo, proporción y música. Sin embargo, la soledad dejó su huella en él, pues el recuerdo de su madre perdida ardía en su corazón, y aunque amaba a su padre con toda su alma, temía perderlo también. Por eso su espíritu se volvió celoso y orgulloso, incapaz de compartir lo que amaba. En los años de su juventud, Finwë tomó por esposa a Indis la Dorada, de los Vanyar. Era hermosa y buena, pero su presencia hirió a Fëanor, que nunca la aceptó. De aquella unión
nacieron Fingolfin y Finarfin, sus medio hermanos. Desde entonces, el fuego de su orgullo se mezcló con un resentimiento silencioso que jamás se apagó. Capítulo 2. El forjador de luz. Pasaron siglos en paz, y en ese tiempo Fëanor alcanzó el culmen de su arte. Su taller era un lugar sagrado para los Noldor, donde el fuego y la luz se unían como un canto. Allí, en el silencio de su pensamiento, concibió una idea que superaría todas las obras de los Eldar: capturar la luz pura de los dos árboles y preservarla en cristal imperecedero. Así nacieron los Silmarils, las tres joyas supremas. En su interior, la luz viva de Telperion y Laurelin danzaba como fuego atrapado. Cada Silmaril irradiaba un brillo diferente. Uno era dorado como la aurora, otro plateado como la luna, y el tercero mezclaba ambas luces, semejante a la del alba sobre el mar. Cuando los Valar contemplaron los Silmarils, se maravillaron. Y Barda los bendijo para que ninguna criatura impura los tocara sin sufrir quemadura. Pero en el corazón de Fëanor creció un amor posesivo hacia su creación. «No hay en Amán ni en Arda cosa que iguale su luz», dijo, «ni siquiera los árboles mismos». Los Noldor se llenaron de orgullo por su obra, y algunos decían que en Fëanor ardía una chispa de la misma llama imperecedera de Ilúvatar. Capítulo 3. La sombra del enemigo. Mas no todos en Amán miraban con amor la obra de Fëanor. En aquellos días, los Valar liberaron a Melkor, que había sido apresado tras la destrucción de las lámparas del mundo. Fingiendo humildad, Melkor caminó entre los Eldar, sembrando mentiras sutiles. Entre los Noldor sus palabras hallaron eco. Les habló de libertad, de tierras vastas más allá del mar, de reinos que podrían ser suyos. Decía que los Valar los mantenían prisioneros en Amán, para que no alcanzaran su verdadera grandeza. Fëanor, que siempre había sentido que su espíritu era demasiado grande para toda frontera, escuchó con creciente inquietud. Y Melkor, con dulzura envenenada, le habló de los Silmarils. No deberían estar encerrados, ni en las mansiones de los Valar ni en tus cofres, le dijo. Esa luz pertenece a los Eldar. Así el veneno entró en el corazón de Fëanor. Creyó que los Valar codiciaban sus joyas y que su padre favorecía a Fingolfin. Un día, en medio de Tirión, desenvainó su espada y se interpuso ante su hermano. «¿Vienes a robar mi lugar, Fingolfin?», gritó. «No, hermano», respondió el otro con calma. «Solo busco tu amistad». «Entonces, guárdate tus palabras», replicó Fëanor, «porque mi amistad no se compra con piedad». Por este acto fue llamado ante los Valar. Mandaron que morase apartado en Formenos, al norte, junto con su padre y los tesoros de su casa. Capítulo 4. La oscuridad sobre Amán. En Formenos, Fëanor guardó los Silmarils bajo llave. Fingüe, fiel a su primogénito, fue con él, y juntos vivieron en orgullo y aislamiento. Pero los Valar veían crecer la inquietud,
Y entonces, en un día señalado para la reconciliación, convocaron a todos los Eldar a Valmar. Allí acudieron los reyes, y entre ellos, de nuevo, Fëanor. Aquel fue el último día de luz en Valinor, pues en ese momento, Melkor y la criatura del vacío, Ungoliant, ascendieron a Ethelohar, donde crecían los árboles. Con su negrura envolvió la tierra, y juntos devoraron la savia de Telperion y Laurelin hasta apagarlos. Una gran noche cayó sobre Amán. Los Valar se reunieron en silencio bajo el cielo sin luz, y lloraron. Entonces Yavanna habló. Si pudiéramos recuperar algo de su luz, aún podría sanar. Pero solo vive ya en los Silmarils. Así mandaron llamar a Fëanor. Y él llegó, con el rostro pálido por la oscuridad. ¿Me pedís que rompa mis obras?, dijo con voz baja. La luz que me pedís es mi vida misma. Y si los árboles han muerto, también lo ha hecho su reflejo en mis joyas. Mandos guardó silencio, pero en el corazón de Fëanor ya ardía una llama de sospecha. Y mientras aún hablaban, llegaron mensajeros. Finwë había muerto, asesinado por Melkor en Formenos, y los Silmarils habían sido robados. El grito de Fëanor resonó por toda Valinor, y su furia encendió el cielo. Desde ese momento, Melkor fue llamado Morgoth, el enemigo negro. Capítulo 5. El juramento ardiente. El cuerpo de Finwë yacía en silencio, y sobre él caían las lágrimas de su hijo. En torno a Formenos se extendía una noche sin aurora. Fëanor permaneció largo tiempo en soledad, inclinado sobre su padre, hasta que el dolor se volvió fuego en su corazón. Cuando se alzó, su mirada era como una llama viva. Caminó hasta Tirión, y allí reunió a los Noldor ante la gran escalinata. El aire estaba cargado de tristeza y miedo, pues la luz había huido del mundo. Pero cuando Fëanor habló, su voz resonó como el toque de una espada. Oídme, Noldor, la oscuridad nos ha robado lo que amábamos. Los Valar, a quienes servimos, nada han hecho. Pero el enemigo, Morgoth el mentiroso, ha matado a mi padre y ha robado mis joyas. Las joyas que contienen la luz misma de Amán. Vamos a quedarnos aquí, llorando bajo su sombra. Y su pueblo lo escuchó, y muchos sintieron en su pecho el mismo fuego. ¡No!, gritaron algunos. Llévanos contigo, Fëanor, hijo de Finwë. Entonces él levantó la mano, y los Silmarils parecieron arder en sus ojos imaginados. Juro, yo Fëanor, y con él mis 7 hijos, que perseguiremos a Morgoth y recobraremos nuestras joyas, aunque nos cueste la vida y el fin del mundo. Sea amigo o enemigo, bala o demonio, el que guarde un Silmaril y no lo entregue, caerá bajo nuestra maldición. Sus hijos, Maedhros, Maglor, Celegorm, Carantir, Curufin, Amrod y Amras, pusieron sus manos sobre la espada de su padre y repitieron las palabras:
Así fue pronunciado el juramento de Feanor, terrible y poderoso, que los Valar oyeron desde las alturas y que nunca se olvidó en Arda. Aquella noche se encendió el fuego que habría de quemar reinos enteros. Capítulo 6. La rebelión de los Noldor. La palabra de Feanor cayó sobre los corazones de los Noldor como una llama sobre leña seca. En Tirion, el rumor del viaje creció como un viento que arrastra hojas muertas. Muchos creían en su causa, otros temían la ira de los Valar. Entonces apareció Fingolfin, su hermano, y le habló con calma. «Hermano, detente, no encontrarás luz persiguiendo sombras. El camino que abres nos llevará a la ruina». Pero Feanor respondió: «¿A ruina? ¿No ves que ya vivimos en ella? La luz ha muerto. Aman es solo un sepulcro dorado». Y aún así, Fingolfin decidió seguirlo, pues dijo: «Donde vayan los Noldor, allí iré yo también, aunque no esté de acuerdo, porque somos un solo pueblo, y Finwë fue padre de ambos». Así, una gran hueste partió de Tirión. Los Noldor marchaban con armas relucientes y estandartes de plata, cantando canciones de venganza y esperanza. Pero cuando llegaron a las costas de Alcalondé, los Teleri, guardianes de los barcos blancos, se negaron a prestarlos. «Estas naves son sagradas para Ulmo», dijeron. «No se alzarán contra los Valar». Entonces el fuego de Feanor estalló en furia. Hubo lucha en el puerto, y por primera vez los elfos derramaron sangre de su propia raza. Los Teleri cayeron, y sus naves fueron tomadas a la fuerza. Así ocurrió el fratricidio de Alqualondé. Cuando las aguas se tiñeron de rojo, un silencio cayó sobre los Noldor. Algunos se apartaron con horror, otros, endurecidos, siguieron a su líder. Capítulo 7. La maldición de Mandos. Tras el crimen de Alqualondé, los Noldor se detuvieron en la costa, turbados por lo que habían hecho. Pero Feanor, sin mirar atrás, ordenó embarcar. Antes de que partieran, apareció ante ellos un mensajero. Era Mandos, el Valar del destino y la muerte. Su voz era como el eco de la piedra y del viento del fin de los días. «Escucha, Feanor, hijo de Finwë», dijo. «Tu locura ha manchado la tierra inmortal. De tus obras saldrán lágrimas y lamentos que no tendrán fin. Los Noldor que sigan tus pasos hallarán dolor, exilio y desesperanza. Los Silmarils serán tu ruina y la ruina de tus hijos». Feanor guardó silencio, pero al fin respondió con amargura: «Si el destino está en tu mano, Mandos, lo aceptaré, pero no volveré atrás. Antes prefiero la oscuridad libre que la luz encadenada». Entonces Mandos pronunció la maldición de los Noldor y se retiró, dejando tras de sí un silencio tan profundo que ni el mar se atrevió a murmurar. Algunos regresaron a Tirión, llorando, pero muchos siguieron a Feanor, incapaces de abandonar el fuego que los arrastraba.
Capítulo 8. El cruce del mar. Con las naves arrebatadas a los Teleri, Fëanor condujo a su pueblo hacia el norte. El mar se extendía como una sombra infinita, y sobre las olas flotaban los reflejos apagados de los cielos. Durante noches sin luna navegaron, hasta que llegaron a las costas frías de la Tierra Media, en la región llamada Losgar. Allí, Fëanor reunió a sus hijos y a los que habían llegado con él. Mas muchos Noldor quedaban atrás, pues no había suficientes naves para todos. Fingolfin y su gente esperaban aún en Amán, confiando en que Fëanor enviara los barcos de vuelta. Pero el corazón del espíritu de fuego se había endurecido. «No regresaré», dijo a sus hijos. «Los que dudan no son necesarios en nuestra causa». Entonces ordenó encender las naves. El fuego se alzó al cielo como una aurora roja, y las llamas se reflejaron en las aguas. Desde lejos, Fingolfin vio el resplandor y comprendió que había sido traicionado. Sin embargo, no volvió. Guiado por su valor, condujo a su pueblo a través del Helcaraxe, el mar helado del norte, donde muchos perecieron. Fëanor, mientras tanto, observó las llamas extinguirse y pronunció en voz baja: «Así se consume todo lo que no tiene fuerza». Capítulo 9. La batalla bajo las estrellas. Al llegar a la Tierra Media, Fëanor y los suyos levantaron tiendas en las llanuras de Ardgalen. No esperaron a Fingolfin ni a refuerzo alguno, pues el deseo de venganza ardía en su sangre. Cuando Morgoth supo de su llegada, envió un gran ejército de orcos para aplastarlos. Pero Fëanor, impetuoso y valiente, reunió a sus huestes y avanzó sin miedo. Bajo el cielo de estrellas, pues aún no había sol ni luna, se libró la batalla de los Noldor, llamada Dagor Nuin Gilead, la batalla bajo las estrellas. Los orcos fueron vencidos y las tierras retumbaron con el canto de las espadas de los Noldor. Pero Fëanor, en su ardor, se adelantó demasiado. Persiguió a los enemigos hasta las sombras de Angband, donde Morgoth aguardaba. Allí fue rodeado por los Balrogs, siervos de fuego y sombra. Aun así, luchó hasta el final. Se dice que su espada ardía blanca por la furia de su espíritu. Mas cayó herido por Gothmog, señor de los Balrogs, y sus hijos apenas llegaron a tiempo para recogerle. Capítulo 10. El último aliento del espíritu de fuego. Los hijos de Fëanor llevaron a su padre moribundo lejos del campo de batalla, hasta una colina solitaria. Allí el viento soplaba frío, trayendo el eco del mar. Fëanor, tendido sobre la hierba, miró hacia el norte, donde se alzaban las torres de Zangorodrim, y habló con voz debilitada, pero aún ardiente. «No he llegado a ver mis joyas, ni he tocado la sombra de Morgoth, pero su maldad no será eterna. Algún día los Silmarils volverán a brillar en manos libres». Entonces tomó la mano de Maedhros, su primogénito. «Cumplid nuestro juramento», dijo, «aunque os cueste todo. No dejéis que la obra de Fëanor sea vana».
Sus hijos lloraron, pero él sonrió por última vez, y una luz se encendió en su rostro. Luego su cuerpo ardió suavemente, hasta que sólo quedó ceniza llevada por el viento. Así murió Fëanor, el más grande de los Noldor, cuyo fuego no conoció igual. Epílogo. El fuego que nunca se apaga. El espíritu de Fëanor se fue a las estancias de Mandos, donde aún espera, sin reposo, mirando más allá del mundo. Los Silmarils, causa de su gloria y de su ruina, siguieron su destino. Uno fue al cielo con Erendil, otro se hundió en el mar, y el tercero en el fuego profundo de la tierra. Así, la luz de los dos árboles, preservada por Fëanor, aún brilla en los lugares del mundo. Y entre los Eldar se dice que aunque sus obras trajeron dolor, sin él el mundo habría sido más oscuro. Porque Fëanor fue llama, y las llamas iluminan incluso cuando consumen.